Podem parlar aquesta hora amb Victòria Rossell, que és delegada del Govern espanyol contra la violència de gènere. Bon dia, senyora Rossell, gràcies per ser els matins. Hola, buen día. Gracias a ustedes. Vamos a un escenario en que la reforma de esta ley, que se tiene que votar la próxima semana en el Congreso, será aprobada por los votos del PSOE y del Partido Popular. ¿Usted cree que va a haber algún cambio al respecto o no? Pues la verdad es que sería muy lamentable, después de todos los avances y todas las recomendaciones internacionales, bueno, pues hacer una reforma junto con el PP que nos vuelve a situar en 2015 a efectos penales, que yo entiendo que no se ve con facilidad, que hay gente que está diciendo que el consentimiento ha estado ahí siempre en el centro, pero no es cierto. El Grevio, en el primer informe de evaluación a España sobre si cumplíamos el convenio de Estambul, el convenio del Consejo de Europa sobre violencia contra las mujeres, hizo mucho hincapié. Lo pueden ver en las recomendaciones, en los puntos 219 a 224, lo pueden ver que dijo que saludaba la nueva reforma en la que estaba todavía en anteproyecto, que ponía en el centro el consentimiento y no en la violencia o intimidación, y por lo tanto no en la dinámica procesal de la resistencia de las víctimas, que es lo que determinaba finalmente pues el trato procesal y el determinar si había violencia o intimidación para apreciar agresión sexual en nuestro país frente al abuso. Entonces es verdad que no se recupera el abuso en esta reforma, pero digamos que sería agresión sexual sin violencia o intimidación, antes conocida como abuso. Hay otras soluciones encima de la mesa desde hace meses y una circular de la Fiscalía General del Estado que explica bien los defectos que ha habido en la aplicación y cómo subsanarlos con el texto de la ley anterior, y como plan B pues las enmiendas ante esa proposición de ley unilateral del PSOE con la mano de la derecha, que ya sabemos que no solo no defiende los derechos de las mujeres, sino que ha hablado de enmendar a la totalidad. Cuca Gamarra lo dijo así desde los estrados del Congreso de los Diputados, esta ley feminista. ¿Qué parte de responsabilidad tiene Podemos, si es que cree que tendrá alguna, si al final esta ley, esta reforma de la ley, se acaba sacando adelante con los votos de socialistas y Partido Popular? ¿Asume una parte de responsabilidad de alguna cosa que no se haya hecho bien desde el principio con esta ley? Bueno, en su momento se discutió si podríamos haber introducido una disposición transitoria aclarando el derecho transitorio aplicable. Es cierto, pero también lo es que 2/3 de los tribunales y la interpretación de la Fiscalía General del Estado es que existe un derecho transitorio consolidado que es aplicable desde las reformas del 95 y en la última de 2015 que ni más ni menos retocó las penas de los delitos de terrorismo, ¿no? Pero es que eso penalmente, y esto espero ser capaz de explicarlo, pasado un cuarto de hora, no te digo ya un mes o 15 días o 2 meses, que las revisiones a la baja empezaron, estas resoluciones judiciales no firmes todavía, empezaron en noviembre, cuando la ley entró se publicó el 7 de septiembre, ya no tiene remedio. Quiero decir, una vez que algunos tribunales, una minoría, han interpretado esto, aunque las sentencias no sean firmes, solo tiene solución jurisdiccional. Hay que esperar a que se pronuncie el Supremo y por lo visto vamos a aprobar un tercer Código Penal en 6 meses sin esperar a esto. Pero es cierto que, el no haber puesto disposición transitoria, que toda la parte de las penas fue por supuesto comandada por el Ministerio de Justicia de entonces, por el equipo de Juan Carlos Campo y sus asesores, bueno, pues vimos también riesgo en que se introdujeran unas transitorias nuevas. Preferimos el derecho transitorio consolidado. Eso es lo que se está discutiendo en algunos tribunales, insisto en que minoritarios, e insisto en que con sentencias aún no firmes, ¿no? Aún no consolidadas por el Tribunal Supremo en ningún caso. Entonces, pues quizás en su momento podríamos haber pensado que la inercia judicial iba a ser a las penas mínimas y ver esas sentencias que hemos visto después. Eso desde luego lo podemos asumir. Desde luego lo que nos duele muchísimo es el dolor añadido que se causa a las víctimas de estas resoluciones judiciales sorpresivas, ¿no? Pero una vez que una ley ha estado en vigor un día, ya el derecho intermedio implica
significa que se aplica el Código Penal que los jueces o tribunales estimen más favorables. La fiscal de Sala de Violencia sobre la Mujer, que es la mayor experta que hay en este país, de Sala quiere decir con categoría de Tribunal Supremo, Teresa Peramato, dijo claramente que cuando tenían que comparar los dos códigos era más favorable al reo, al presunto agresor, el anterior, porque el nuevo es que no solo tiene más penas, en plural, no más pena de prisión, que ha respetado todos los máximos, como lo dijo Justicia, dentro del gobierno, ha respetado todos los máximos, sino más penas como las inhabilitaciones. O sea, ¿tú qué prefieres, un año más en prisión o que un futbolista que agrede a una menor de 15 años no pueda entrenar durante 15 o 20 años a ninguna menor? Porque eso no es solo a esa niña, es a tus hijas también, o a nuestras hijas y a nuestro entorno, al resto de las niñas, que se les prive de la patria potestad o cargos tutelares, y sobre todo un montón de conductas que ahora son delito y antes no lo eran. Entonces, bueno, pues se ha hecho unas comparaciones muy mirando a las viejas sentencias cuyos hechos probados son inamovibles, y no se ha dejado a esta ley crecer y desarrollarse en lo que tiene de ley integral, que también tuvo muchísima oposición la de 2004, de ley feminista, y sobre todo ahora lo avala una circular de la Fiscalía General del Estado que dice, por ejemplo, que la violencia o la intimidación hay que sumar las penas de esas lesiones físicas o psíquicas, no compararla, porque la nueva ley, al centrarse en el consentimiento, en la libertad sexual, dice, si me causas una lesión física o psíquica, me sumas las penas, igual que si me robas el móvil, me sumas el hurto, como a la víctima de la manada de Pamplona. Claro, pero y ese sistema no se ha entendido bien o no se ha aplicado bien por una parte de la judicatura. Pero usted, que ha sido juez, las revisiones de las condenas las hacen magistrados y no fiscales, o sea que ahí hay conflicto de intereses, obviamente. Escuchemos lo que decía Pilar Alegría del PSOE ayer y le pido su opinión. Las enmiendas que vamos conociendo, tanto de Podemos como de Esquerra y de Bildu, son muy similares, pero les diré, no solucionan el problema, no solucionan los efectos indeseados. ¿Qué responde? Porque evidentemente los efectos indeseados son que se rebajen las condenas, como ha pasado, que se beneficien esas más de 800 personas desde la entrada en vigor de esta ley a principios de octubre. No estoy equivocada. Insisto en que ninguna de esas sentencias es firme, ninguna ha sido avalada o revocada por el Tribunal Supremo, y ahora, unos meses después, están empezando las revocaciones de las primeras, con lo cual llevar un cómputo de sentencias no firmes ni para condenar ni para revisar, eso es lo nunca visto, y tomar decisiones legislativas con base en sentencias no firmes y sin una jurisprudencia y sin haber dejado a esta ley avanzar, desde luego no es lo más prudente. Pero respecto de las manifestaciones de la ministra de que esto no soluciona el problema, la propia ministra de Justicia y todas las juristas expertas han reconocido que la propuesta del PSOE no puede solucionar las revisiones, ni esa, ni la de hace un mes, ni la de hace 3 meses. Las revisiones de sentencias no las va a solucionar ninguna propuesta. Eso hay que ser honestas y, por honestidad intelectual, reconocer que esto es así. Ahora se nos encargó que a futuro pues subiéramos algo las penas y que lo hiciéramos de acuerdo, y en eso hemos trabajado. Ante la posición unilateral de la parte del Gobierno o del Ministerio de Justicia, ahora del Grupo Parlamentario Socialista, y además de la mano del PP, sí ha coincidido, digamos, que las enmiendas de todas las que hemos consultado a juristas feministas, Unidas Podemos, Esquerra, Bildu, proponen lo mismo, que al menos no sea volver al 2015. Que no sea volver al Código Penal anterior de la mano del Partido Popular, que quiere revocar esta reforma y hacer una contrarreforma, sino que sean agravantes. No era nuestra primera opción. Nuestra primera opción es pues la interpretación que hace la Fiscalía General del Estado y dejar a esta ley aplicarse, porque insisten en que es una buena ley y mucho más completa, y todas estas resistencias, incluidas las judiciales, la tuvo también la Ley Integral de Violencia de Género de 2004. Sí, 187 juzgados plantearon cuestión de inconstitucionalidad y paralizaron su aplicación a otras tantas mujeres que se quedaron sin sentencia, hasta 2008, que hubo pleno del Tribunal Constitucional resolviendo su perfecta constitucionalidad y que no era discriminatoria, etcétera. Estamos en un marco muy similar. Lo que hizo el gobierno de Zapatero entonces fue aguantar y, al revés, poner más dinero para más juzgados, más psicólogas, más fiscalía especializada, más policía formada en violencia
violencia de género y ahora la ruta con la violencia sexual era esta. Creo que se ha mezclado un periodo electoral, un alarmismo ante sentencias no firmes, probablemente una falta de explicación y de conocimiento jurídico sobre lo que soluciona, pero por favor, por honestidad, que todo el mundo tenga claro que ninguna reforma legislativa ni ejecutiva no está en las manos ni del Parlamento ni del Gobierno solucionar las revisiones judiciales. Eso ya, una vez tomada esa opción, solo tiene una solución jurisdiccional, un pleno jurisdiccional del Tribunal Supremo o caso por caso, diciendo si la revisión a la mínima y muchas veces automática y aritmética es correcta o es correcta la interpretación de la Fiscalía General del Estado que está recurriendo. Tiene el Supremo encima de la mesa, según el propio Supremo, más de 100 recurridas, así que todas esas no se pueden computar. Victoria Rosell, delegada del Govern espanyol contra la violencia de género, gracias por haber estado hoy a los matins. Por cierto, ¿cree usted que hay algún margen, por mínimo que sea, de que haya una negociación, a pesar de las enmiendas que han presentado, para que haya un acuerdo entre los dos socios de la Moncloa o no? Yo, después de 2 años y medio de tramitación y menos de 6 meses de entrada en vigor, desde luego espero que cunda pues, el feminismo y el progresismo que nos ha llevado hasta aquí, toda la lucha de las mujeres que hay detrás de esta ley, y nos sentemos, porque en su momento estábamos a 5 minutos de llegar a un acuerdo, y si nos sentamos, pues eso, la parte feminista que sostiene este gobierno, incluido Esquerra, EH Bildu, los grupos que no quieran un retroceso a 2015, creo que técnicamente es mucho mejor discutirlo en una mesa que discutirlo a las cámaras, porque realmente hay detalles y consecuencias en las penas o consecuencias de las disposiciones transitorias que son, entiendo que difíciles de transmitir, y entre juristas lo veremos más rápido sin achacarnos unos a otros defectos que los tiene la proposición de ley y que por lealtad institucional, bueno, pues no queríamos llegar hasta el punto de las enmiendas, pero yo deseo que nos sentemos en la misma mesa, quienes nos sentamos en su día por el Ministerio de Justicia y por el de Igualdad, y ojalá también que grupos parlamentarios con sus asesoras explicando lo que ve cada una y el retroceso que realmente significaría esto, porque no olvidemos que cuando Gallardón, por ejemplo, derogó el derecho de las mujeres de 16 a 18 años a interrupción voluntaria del embarazo sin el permiso paterno, a todas nos pareció una barbaridad en 2014, pero hasta 2023 no lo hemos recuperado. Victoria Rosell, repito, gràcies, fins una altra, que vagi bé. I estarem pendents de si aquesta negociació dona fruits abans que el pròxim dia 20 es voti al Congrés. Gràcies. Muchísimas gracias a ustedes.